Nuevamente nos encontramos acá para compartir otro estudio más de la palabra del Señor. Esta vez vamos a estar revisando el capítulo 4 del libro de Efesios y espero que el Señor nos regale algunas lecciones que sean aplicativas principalmente, que no sea solamente un estudio donde podamos leer y leer, sino que haya también algún tipo de aplicación. Yo tengo la convicción de que así va a ser. Si me permite, podemos orar e inmediatamente comenzamos con el capítulo 4 para esta semana. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad y la bendición de poder estudiar tu palabra y saber que la palabra es viva y eficaz. Nos corresponde a nosotros buscar la aplicación y tratar de lograr esos principios que son útiles para la vida. Tu iglesia hoy necesita una palabra como esta, una palabra de unidad, una palabra que nos permita no caminar por nuestras propias sendas, que pueden ser tantas como miembros en una congregación haya, sino que nos enfoquemos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias Dios por esta carta a los Efesios. Gracias también por los hermanos que tienen la oportunidad de sintonizarnos y también por los amigos y familiares que son parte ya de esta comunidad. Honramos tu nombre y te declaramos nuevamente Señor y Dios sobre nuestras vidas. Oramos, Padre, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, el libro de Efesios en el capítulo 4, lo que por lo menos la editora dice allí en la parte de arriba, es la unidad del Espíritu. Pero yo he titulado este tiempo de estudio el llamado a guardar la unidad de la iglesia. Veo que Pablo está haciendo un llamado profundo y también claro para que podamos guardar, no es guardar de meter en algún lugar, sino es de comprometernos para hacer un trabajo realmente en unidad. Entonces vamos a ver algunas cosas que creo que son básicas e importantes. Creo que dentro de las más trascendentes podríamos decir que hablando de la unidad y tomando en cuenta esta perspectiva, Pablo nos recuerda que la iglesia es una unidad que no puede dividirse. Escuche lo que voy a decir, quiero repetirlo nuevamente. Pablo nos recuerda que la iglesia es una unidad que no puede dividirse sin alterar su esencia. Lo que estamos diciendo es que en el momento en que la iglesia se divide, de partirse, entonces pierde su esencia con la cual fue constituida originalmente. Entonces, la palabra división es una palabra que no debe de considerarse en la mente de un cristiano, de una persona que entiende por lo menos los conceptos más básicos de iglesia. Vamos a definir la palabra unidad. La palabra unidad es definida como todo aquello que es indivisible. En el momento en que se divide, dejó de ser una unidad. Entonces definimos unidad como todo aquello que es indivisible y que además es único. Si se divide, como lo dijimos anteriormente, automáticamente pierde su esencia. La iglesia es una unidad. Quisiera leer rápidamente el texto, por lo menos donde vamos a estar situándonos, para que veamos algunos elementos que vamos a ir destacando paulatinamente. Pablo comienza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Me gustaría poder usar una versión ahora un poquito más cercana a nosotros. Pablo dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de parte de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Ustedes han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive en medio de todos. Vamos a detenernos acá y vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo ya nos está guiando en algunas lecciones muy interesantes. Primero, él se declara preso, o sea, al servicio del Señor. Realmente está preso, literalmente está preso. Recuerden que esta carta se escribe desde Roma cuando Pablo está prisionero en Roma. Lo hemos dicho varias veces, pero es muy interesante saber lo que sucede en medio de esta condición con el apóstol, un hombre que está viviendo en el Espíritu. Cualquier otra persona que esté privada de libertad a lo mejor podría producir muchas cosas, pero no tan productivas como las que Pablo lo ha hecho desde la cárcel de Roma. Escribirle a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses y la carta a Filemón. Entonces, él, manifestándose como preso del Señor, nos ruega. Y vamos a ver cuál es el ruego. El ruego, que a la vez es un consejo, es que podamos andar con dignidad. Entonces, me pareció a mí sensato, primero, trabajar estas dos ideas. Primero, ¿qué es ser digno? Porque muchos incluso les he escuchado por allí decir, es que nosotros no somos dignos. Bueno, primero definamos la palabra digno. La palabra digno significa que merece algo, es merecedor de algo. Desde esta perspectiva, obviamente nosotros no merecemos nada. Más bien el Señor nos da por su gracia, por su misericordia, como lo hemos estudiado en la carta de los Efesios capítulo 1 y 2 principalmente. Y también el 3, hablando de los gentiles. Pero, ¿qué es lo que nos hace a nosotros merecedores? No es lo que nosotros somos, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, Pablo dice, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Entonces, Dios nos llama, Dios nos elige, Él nos convoca, Él nos prepara y provisionó para nosotros en Cristo Jesús una nueva humanidad. Ahora, como llamados y como hijos de Dios, entonces debemos andar dignamente. Lo que quiere decir aquí Pablo es que debemos ser consecuentes con lo que ya Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, ¿somos merecedores de algo? Sí, somos merecedores de lo que Cristo a través de su sangre nos ha dado. Eso es lo importante, quizá muy básico, pero la base es el fundamento de cualquier edificio. Si tenemos estas cosas claras en nuestra mente, podemos seguir construyendo hacia arriba. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo andar dignamente? Entonces, Pablo menciona tres cosas, tres características, tres palabras que nos deben a nosotros permitir que las personas puedan verlas o que nosotros las experimentemos, las practiquemos, es la palabra correcta, que son humildad, mansedumbre y amor. Esas tres palabras son claves para lo que sigue. Si nosotros no tenemos esas tres palabras, vamos a tener grandes problemas. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que andemos como es digno y debemos andar con humildad, con mansedumbre y con amor. Ok, algo interesante es que, bueno, todo es interesante. Sin estas tres características que son humildad, mansedumbre y amor, la iglesia está expuesta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando la iglesia carece o cuando los miembros que componen, que conforman la iglesia, cuando nosotros los que somos llamados iglesia, en tanto que hemos creído en Jesucristo y ahora pertenecemos a la familia de Dios, cuando nosotros no logramos esas virtudes como la humildad, entonces nos volvemos orgullosos. Cuando no logramos la mansedumbre, entonces nos volvemos rebeldes. Y cuando no logramos practicar el amor, entonces podemos decir que hemos caído en una práctica completamente egoísta. Y estas tres palabras que son antónimas a las primeras, o sea, son contrarias, humildad y orgullo son opuestas. Mansedumbre y rebeldía son opuestas. Pero amor, que es la tercera palabra, y egoísmo son completamente opuestas. Pablo nos está dando la clave.
Nos está diciendo ustedes tienen que andar en humildad, tienen que caminar humildemente, siempre ubicados, sabiendo quiénes son ustedes y por quién ustedes están allí, que es por el Señor. Mansedumbre comunica la idea de una persona que logra controlar sus fortalezas, que logra controlar todas aquellas cosas que le pueden hacer en algún momento desbordar. Pensemos en un animal, por ejemplo, un caballo que ha sido amansado o un perro. Literalmente, estos animales han permitido que su amo ponga la mano sobre ellos. De allí viene la palabra amansar, que permite que la mano sea puesta sobre su cabeza. Nosotros tenemos que experimentar estas virtudes, la humildad, la mansedumbre, pero en tercer lugar y no menos importante, el amor. El amor es el vínculo perfecto que mantiene a los hermanos en unidad, en comunión. Estas tres palabras no se pueden ver ligeramente, no se pueden ver como palabras simplemente que se suman a un estudio bíblico, no. La iglesia tiene que pensar y nosotros tenemos que revisar dónde hemos fallado, dónde estamos fallando. Nos hemos llenado ciertamente de orgullo por encima de la humildad. Hemos pisoteado esta virtud llamada humildad. Y al volvernos orgullosos como el pueblo de Israel, nos sentimos superiores o en el peor de los casos creemos que ya nosotros estamos bien y qué importa el resto. Si yo puedo comer, si yo puedo tener abrigo, si yo tengo la bendición de parte de Dios, ¿qué me importa el resto? Tal vez usted y yo no lo manifestemos de esa manera tan puntual, pero con nuestras actitudes estamos actuando incluso superior o mucho más profundo en la práctica de lo que yo estoy tratando de explicar. Humildad versus orgullo no está bien. Y cuando yo no soy manso, entonces yo me rebelo. Y hoy nos hemos revelado a todo, nos hemos revelado a nuestra eclesiología, o sea, a la forma de hacer iglesia. Cada uno tiene su propia convicción, su propia forma de ver el trabajo de iglesia. Y todos saben hacer el trabajo de iglesia. El problema es que primero no lo estamos haciendo y lo peor es que no estamos usando esa última virtud que es el amor, porque nos hemos vuelto egoístas. Cada uno lo está haciendo a su manera, en el mejor de los casos, suponiendo que está haciendo iglesia. Pero otros nos hemos vuelto tan egoístas, y tengo que hablar de esa manera, que ni siquiera estamos haciendo nada porque nos hemos ocupado de nuestros deleites y placeres. Eso todavía es mucho peor. Eso expone a la iglesia. Y la iglesia entonces está dividiéndose, separándose. Estamos cada uno yendo lo que queramos y haciendo lo que nos parece. La iglesia de Éfeso estaba experimentando este problema y por eso Pablo se permitió orientarlos de una vez en este sentido. Luego vamos a continuar diciendo que la iglesia como tal, la iglesia de Éfeso, recibió, al igual que las iglesias del Señor, 7 principios o baluartes que yo puedo identificar como sus capacidades para reafirmar la unidad. Vamos a leerlos, cada uno de ellos. Dice, primero Pablo habla de un cuerpo. Mire, va a usar siempre ese artículo que denomina singular. Dice un cuerpo. Y en el cuerpo obviamente hay muchos miembros. Pero recuerde que esta palabra cuerpo se va a repetir varias veces y de forma muy intencional de parte de Pablo. Y vamos a llegar allá. Pero Pablo dice que la iglesia ha sido dotada de un cuerpo. Y cada cuerpo que usted conoce, estoy hablando en el sentido más real, tiene una cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Si el cuerpo es cuerpo pero sin cabeza, entonces es un cuerpo muerto. Entonces, el cuerpo tiene que tener esa cabeza. Pero luego dice un espíritu. Y nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestros estudios, cualquiera que sea seculares o estudios bíblicos, hemos aprendido que el espíritu es el aliento que Dios pone en la vida de los hombres o de los animales. Entonces, en el hombre Dios sopló aliento de vida y allí estuvo el espíritu, que es el que le da vida al cuerpo.
Bueno, si Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es quien viene a darle vida al cuerpo. Y nosotros hemos ya sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, según lo creemos por lo que enseña la palabra de Dios. Luego dice en tercer lugar, una esperanza. Todos aquellos que vivimos de este lado de la cruz del Calvario, tenemos la esperanza de que un día podremos disfrutar de un cielo nuevo, una tierra nueva, de que aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, nuestro espíritu se va vivificando. Tenemos la esperanza celestial, tenemos la esperanza de que un día el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Vivimos porque tenemos una esperanza y nuestra esperanza está puesta definitivamente en cuarto lugar, en el Señor, un Señor. No tenemos dos señores. Por eso Mateo dice, cualquiera pues que sirviese a dos señores está mal, porque no pueden. O menosprecia a uno y sirve al otro, o sirve a este y menosprecia al otro. No podemos. Fuimos diseñados solo para un Señor, para un amo, para uno que sea completa y absolutamente nuestro dueño. Nuestra voluntad se le consagra a nuestro Señor, y nuestro Señor ha sido llamado Jesucristo. Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces, un cuerpo, el cuerpo de la iglesia, un espíritu, una esperanza, un Señor, pero también tenemos una fe. Mire que no dice dos o tres, sino una sola fe. Y eso es lo que importa, que la iglesia pueda conjuntar toda esta serie de doctrinas que son básicas, que son no negociables, que son importantes, para que construyamos entonces nuestro credo. ¿Qué es lo que yo creo? Y si yo puedo tener la misma fe que él o ella o aquel, entonces pertenecemos a la misma iglesia, que era uno de los problemas que tenía la iglesia en los primeros siglos. La iglesia estaba creyendo muchas cosas y eso se ha diversificado en los últimos siglos hasta llegar a nuestros días. Hoy tenemos tantas personas creyendo tantas cosas diferentes que muchos piensan que son dueños y absolutos de la razón, apartándose del texto bíblico. Dios nos ha dado solamente una fe, y es la fe que podamos poner en nuestro Dios a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Un bautismo. El bautismo, ¿qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es el sello que nos permite públicamente dar fe de nuestra decisión. ¿Por qué? Porque nos permite identificarnos con Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Un solo bautismo practicamos y es lo que creemos porque fue lo que estableció el Señor en la Gran Comisión. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente tenemos un Dios. Nosotros somos monoteístas, no creemos en muchos dioses. Solamente hay un Dios firme y verdadero. Y es nuestro Dios Padre quien se manifiesta en tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios es uno solo. Y ese es el gran misterio que no es fácil explicar, pero es la verdad de Dios. Es su verdad. Dios es así. Entonces, amados, la iglesia ha recibido estos 7 baluartes sobre los cuales debe de ser reafirmada y confirmada esta palabra, la unidad. No tenemos razón alguna para dividirnos, tenemos muchas cosas a nuestro favor. Aparte de lo que estamos diciendo, la Biblia nos enseña que la iglesia también fue equipada. Vamos a ver si leemos aquí. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Bueno, termina diciendo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Pero también nos enseña la palabra del Señor que dio ministerios. Y en el verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero también vemos que ya él tenía una estrategia. Entonces, equipó a la iglesia con una estrategia definida.
a fin de perfeccionar a los santos. O sea, lo que aquí nos dice la palabra del Señor, primero que equipó a su iglesia dándole dones, que son regalos, son capacidades que las personas, que los creyentes tienen para desarrollar ciertas tareas. Y cuando las personas les ven actuando sobre esa tarea, pareciera que lo que hacen es sumamente fácil. No, lo que sucede es que tienen una capacidad extra para poder desarrollar esa X actividad. ¿Cuál es el fin de los dones? Edificar la iglesia, construir la iglesia. No fueron dados para sus propios y privados beneficios. Luego también dio ministerios que son mencionados aquí, por lo menos 4. Dice la palabra que nos dio en el verso 11 apóstoles, profetas, evangelistas y el último, que parece uno solo, pastores y maestros. Pero también en el versículo 12 nos muestra cuál es la estrategia a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la estrategia que el Señor usa es que estos ministerios se permitan edificar, o sea, que puedan perfeccionar a los santos mientras se les capacita. Dicho de otra manera y tratando de desmitificar lo que muchos creen que la tarea de evangelización, la tarea de extensión y el trabajo de cuidado lo hace una sola persona, un solo individuo. Y en el mejor de los casos es o el líder o el asalariado. Bueno, esto no es cierto. Bíblicamente hablando, Dios ha llamado a hombres para que estos capaciten, para que empoderen, para que tengan la oportunidad de desarrollarse y entonces ellos sean los que edifiquen, los que construyan en el cuerpo de Cristo. Metas, claro que hay metas. Dios equipó a la iglesia poniéndole metas, porque si alguno de nosotros no las tiene, no las puede ver, no las construye, el Señor nos dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Cuál es la meta? Entonces la meta es la unidad. Y en tanto usted trabaje por separar, por dividir, usted está alejándose de la meta y alejándonos de la meta. La Biblia nos enseña que el Señor desea que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, cualquiera que hoy pueda decir, es que yo conozco tanto a Jesús, usted tiene que demostrarlo, porque no se trata solamente de conocer en el sentido de, hola, mucho gusto, soy fulano, usted Jesús, mucho gusto, qué bendición Jesús. No, es poder imitarlo en todas las cosas. Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchos de nosotros tendemos a compararnos y a decir qué tan grandes o qué tan maduros somos espiritualmente hablando. Bueno, yo quiero animarle que de aquí en adelante, cuando usted intente hacer alguna comparación, no la haga más con aquel hermanito al que usted le lleva ventaja. Trate de compararse con Jesús, porque al fin y al cabo Él es la meta, Él es el varón perfecto y es con Él con quien nos tenemos que comparar. También, aparte de las metas y los objetivos con los que Dios equipó a la iglesia, también lo hizo con una instrucción clara. Una instrucción clara que no merece explicación, pero la voy a leer. Verso 15 y el verso 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, para crecer, todos aquellos que hemos dicho o que han dicho alguna vez, es que yo no estoy creciendo. Bueno, yo tengo un argumento para usted. Si usted no está creciendo, usted no está mirando a Cristo. Usted no está leyendo a Cristo. Usted no está estudiando a Cristo. Usted no está imitando a Cristo. Porque si usted estudia, oye, imita, sigue a Jesús, usted tiene que crecer. Es no negociable. Siempre creceremos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta lo que le estaba tratando de explicar? Ok, ahora,
además de lo que ya hemos dicho, bueno, la iglesia cuenta con los dones, como lo he dicho, pero también la iglesia cuenta entonces con los ministerios. Y de estos ministerios que hemos mencionado, destacamos estos cuatro, que son apóstoles. Esos son enviados, y en nuestros días sabemos que se han levantado muchos hombres titulándose de esta manera. Bueno, algunos están un poquito lejos del concepto bíblico. El concepto bíblico para un apóstol era un enviado. Bueno, hubo 12, luego hubo otros apóstoles, como el caso de Pablo, que es incursionado en el grupo de los apóstoles, pero luego vienen otros como Bernabé, a quienes se les dio la tarea de ir, y no solamente de ir, sino como lo menciona Hechos capítulo 13, versos 2 por allí, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado, que era ir y plantar iglesias. Bueno, los apóstoles tienen esa posibilidad, esa facilidad de plantar iglesias y también supervisar, cuidar, darle la vueltita a las iglesias, como lo hacía el apóstol Pablo. También los profetas, que se pueden ver en dos sentidos: los que denuncian o los que anuncian y proclaman el evangelio desde una perspectiva de denuncia, tiene que ver básicamente con la predicación. Y aquellos que eventualmente son usados por Dios para predecir eventos que futuramente se darán. Los evangelistas son llamados a hacer del evangelio su meta, para que todos aquellos puedan creer y rendirse a los pies de Jesucristo. Y los pastores, que también son maestros, que una de sus más grandes tareas son cuidar a la grey, apacentándola, pero también instruyéndola y permitiéndole que se desarrolle. Muy bien, amados, la iglesia ha sido equipada. Ahora, ¿cuál es el objetivo con el cual el Señor está capacitando a su iglesia? Bueno, para que a través de estos ministerios, para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es que cumplan la misión para la cual o por la cual están aquí. Entonces nosotros estamos aquí simplemente para cumplir la voluntad del Señor. ¿Y quienes nos van a guiar, nos van a ayudar? Estas personas que tienen estos ministerios: el de apostolado, el de profecía, el de evangelismo, y también el de pastoreo y el de enseñanza. Y luego continúa diciendo: ¿para qué es que somos perfeccionados? Somos perfeccionados para la obra del ministerio, para la obra del servicio. La iglesia existe para servir, y para servir a su comunidad, a su pueblo, y en tanto sirve, se permite adorar a Dios. También para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se debe de desarrollar toda esta tarea ministerial? Hasta que todos alcancemos la estatura de Cristo. Así de sencillo. Pablo también nos hace un llamado aquí a trabajar unidos en la edificación del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo va a utilizar dos metáforas. Una metáfora es una comparación. Pablo va a usar la metáfora del cuerpo y va a usar la metáfora de un edificio. Entonces yo quisiera hablar muy rápidamente de esta primera metáfora, que es la metáfora del cuerpo. Él termina diciendo, bueno, en el verso 12, él dice, permítanme, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, mire, edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta me pareció a mí una excelente metáfora y siempre la he explotado en otros foros, pensando en la iglesia como un cuerpo. Esta metáfora es quizá de las mejores utilizadas en el Nuevo Testamento, y la usa muy puntual el apóstol Pablo. Él habla del cuerpo y él habla de elementos que están en el cuerpo. Mire, por ejemplo, el verso 16. De quien todo el cuerpo, palabra clave, el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, las uniones, dice,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para edificación en amor. Recibe su crecimiento. Entonces, palabras claves aquí son la palabra cabeza. Sin cabeza no hay cuerpo. La cabeza es clave, definitivamente. Y la cabeza es Cristo. Luego vienen las partes del cuerpo, donde dice aquí de todo el cuerpo, bien, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que unen las partes, los miembros, o sea, a nosotros, permite entonces el crecimiento. Esta es una metáfora excelente. Y hemos dicho muchas veces el que es ojo, que sea ojo, y el que es nariz, nariz, y el que es boca, boca. Porque es la suma de todos los que conformamos el cuerpo, que unidos por esas coyunturas y por supuesto guiados por la cabeza, que es Cristo, podremos en unidad alcanzar el crecimiento y el cumplimiento de nuestra misión como iglesia. El otro elemento o la otra metáfora es la metáfora de edificio. Y Pablo va a mezclar aquí las dos, tanto en el verso 12, donde dice para la edificación, edificio del cuerpo de Cristo. Pero mire lo que dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. El cuerpo va edificándose y finalmente lo hace en amor. Ahora, quisiera rápidamente hablar del cuerpo y recordarle que el cuerpo es de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza y todo lo que estamos diciendo y nosotros con nuestras participaciones y desarrollos somos de Cristo. El cuerpo es de Cristo y en el cuerpo existen cosas como por ejemplo gobierno. ¿Quién es nuestro gobernante? Cristo, porque Él es la cabeza. Pero también en el cuerpo tiene que haber coordinación. Imagínense si los miembros no coordinaran. Una mano yendo en dirección completamente distinta a la que va una pierna y la otra mano en dirección distinta a la espalda o al pecho. O sea, seríamos prácticamente un fenómeno. Tiene que haber coordinación en lo que hacemos. Y mientras hay coordinación, tiene que haber orden. Entonces, en el cuerpo existe gobierno, existe coordinación, existe orden, existe unidad, pero también existe sujeción. El cuerpo tiene que sujetarse a la cabeza y la cabeza es Cristo. En el cuerpo hay diversidad y Pablo lo señala en el libro de Romanos. Qué dicha, qué bendición que hay diversidad de funciones, de miembros, de actividades. En el cuerpo también tiene que haber acción. Un cuerpo estático es un cuerpo inerte, no tiene razón de ser. Tiene que haber acción y tienen que haber también relaciones entre los miembros. Y déjeme agregar, buenas relaciones. Y finalmente, pues tiene que haber crecimiento. Pablo está hablando de todo esto hasta el verso 16. Los últimos versículos del 17 al 31, Pablo nos va a dar una serie de consejos y me voy a permitir leerlos muy rápidamente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo va a comenzar aquí una serie de consejos importantes, que son los consejos finales. A partir del versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, lo que Pablo está diciendo es
Despójense del viejo hombre, quiten esa naturaleza vieja y pecaminosa, pero vístanse de un nuevo hombre, cambiando el viejo por el nuevo. Verso 22, verso 24. Esa tiene que ser una decisión personal donde nosotros decidamos hacer un cambio. Es como bañarnos y cambiarnos de ropa. Entonces nos despojamos de la ropa sucia, de la ropa que no está bien, que está maloliente, que ya no es digna de que la sigamos usando, para vestirnos con un nuevo hombre, el nuevo hombre del cual ha venido hablando, una nueva naturaleza. Y los consejos finales es: cambien de actitud. Termina diciendo a partir de los versículos 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué hay que cambiar? La actitud. Y en la actitud están las cosas que hacemos. Tenemos que cambiar la mentira por la verdad. El que hurtaba, no hurte más. Tiene que haber un cambio. Enojarnos es una posibilidad. Hay permisividad por parte de la palabra y por parte del apóstol, pero sin pecar. Y las palabras corrompidas tenemos que cambiarlas por palabras de edificación, palabras de bendición. Y estas actitudes, amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia, cambiarlas por bondad, misericordia y perdón. Excelentes consejos con los que el apóstol Pablo nos despide en el capítulo 4. Si nosotros nos animamos a hacer de esta experiencia nuestra verdad, y lo hacemos a partir de este momento y probamos los siguientes 8 días hasta volvernos a ver, creo que habremos ganado muchos dividendos en nuestro desarrollo espiritual. Recuerde, cambios de actitud que confirmen que nosotros estamos caminando hacia la unidad de la iglesia, porque de lo contrario, palabras como orgullo, rebeldía y egoísmo dividen y separan la iglesia del Señor. Quiero orar por usted y quiero bendecirlo en este momento. Padre, gracias por la oportunidad de poder proclamar una palabra, Señor, que pueda edificarnos y que pueda ayudarnos en el desarrollo de nuestra experiencia como cristianos. Gracias por el capítulo 4. Estaremos preparados para los últimos 2 capítulos y los consejos que Pablo quiera dar a los padres, a los hijos, también quiera darle a los matrimonios. Y estamos muy felices porque sabemos que amos y siervos van a recibir una palabra de bendición en los próximos estudios. Toda honra, toda gloria es para ti. Te bendecimos y bendecimos al pueblo que nos ha sintonizado en este momento. Orando en el poder del Espíritu Santo, te damos gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente.